Bueno, estamos aquí en el Hotel Plaza Caribe, ya tenemos el segundo día. Ayer en la inauguración nos acompañaron varias autoridades del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Comisión de Derechos Humanos, y ahorita Jessy Guerrero nos va a hacer favor de compartirnos una presentación sobre el tema de los derechos humanos. Ella ha sido, te agradecemos Jessy y bienvenida. Ella ha sido una persona muy cercana al Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes de Quintana Roo. Les invitamos a que nos acompañen, que vean estas presentaciones, esta exposición, y que podamos contar con su participación. Gracias. Bienvenida Jessy, te cedo el micrófono. Pues bueno, ¿qué tal? Muy buen día. La verdad es que es un gusto que nos puedan invitar a este tipo de actividades. En la Comisión de Derechos Humanos lo que informamos es que existen diferentes instrumentos internacionales que protegen los derechos de todas las personas, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Más allá hay otros instrumentos internacionales que protegen a cada grupo prioritario que hoy día tenemos que dar atención. Justo la temática que nos invitan a impartir son los derechos de las personas de grupos prioritarios. Y pues bueno, en esta parte nosotros lo que tomamos como referencia es tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a la CONAPRED, que nos hace señalamientos sobre ciertos grupos que requieren una atención prioritaria por parte del Estado. En este caso, hablando de derechos humanos, pues bueno, desde la educación, la salud, el tema del trabajo, en este caso también podría ser, estaban mencionando también los grupos migrantes, que bueno, en el paso que tenemos aquí en este país, que ellos vienen y se trasladan hacia Estados Unidos, o en ocasiones debido a las circunstancias pues ya se quedan aquí en México. Y bueno, ese es uno de los grupos, las personas migrantes. Y también tenemos en este caso las niñas, niños y adolescentes, las mujeres. También está como grupo prioritario las personas que viven con VIH, las personas privadas de su libertad y las personas de la diversidad sexual. En fin, son varios grupos a los cuales simplemente como autoridades tenemos la obligación, pues primero de promover los derechos que tienen estos grupos prioritarios, posteriormente proteger, respetar y garantizar sus derechos. Cabe señalar que para esto debemos de tener en claro bajo qué circunstancias vamos a generar, por ejemplo, políticas públicas, programas, actividades, donde estén especificadas para estos grupos prioritarios. Muchas veces recibimos en la Comisión de Derechos Humanos quejas debido a que se conoce muy poco sobre estos grupos, o simplemente la información que tenemos para garantizar sus derechos pues no es algo que se dé a conocer tanto, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, de políticas públicas, los grupos que en ocasiones se encuentran pues más de alguna manera violentados y que ya existen de alguna manera algunas acciones afirmativas de atención son, por ejemplo, las personas con discapacidad. Hoy día existen, en este caso, algunas instituciones como lo es el INE, que de alguna manera ha hecho algunas modificaciones, adecuaciones para que puedan participar en el periodo de elecciones. Recordemos que si estamos hablando de personas, por ejemplo, con discapacidad, son sujetos a derecho. Hay un instrumento internacional que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que surge en el 2005-2006 para que podamos de alguna manera darles una atención prioritaria. En el caso del INE lo que hace es, si tiene, ya sabemos que en ocasiones los edificios que se utilizan para hacer estas votaciones, en ocasiones son de segundo piso, son escuelas, edificios, y lo que se hace simplemente es que la casilla se mueve, se baja dependiendo del lugar en el que se encuentre, para que una persona con dificultad en movilidad pues simplemente no tenga limitaciones para poder llevar a cabo su voto, ¿no? Por ejemplo, esta es una acción que se tiene que llevar a cabo, esta adecuación para que puedan participar, una forma de alguna manera de garantizar un derecho, pero también de alguna forma existen otros grupos que se encuentran de alguna manera pues también violentados. En este caso, por ejemplo,
podríamos hablar ya de situaciones específicas de las niñas, niños y adolescentes, que si bien también son sujetos de derecho, pues existen varias situaciones en las que se pudieran tomar en consideración una violación a sus derechos, no sé, el escucharles, el tomar en consideración sus necesidades, sus prioridades, el no revictimizar en caso de que sean víctimas de un delito, tener la adecuación necesaria para que, por ejemplo, si van a tener acceso a la justicia, si van a participar en un juicio, si son de alguna manera personas que van a tener una resolución ante un acceso a la justicia de un juez hacia ellos, hacia un caso específico, pues estas resoluciones tienen que ser, hoy día ya existe la fácil lectura. Entonces, esta también es una de las maneras en las cuales se da atención específica, enfocada, ¿no?, a las infancias o a las adolescencias, que es una forma de poder también garantizar este derecho a que sepan en qué consiste este proceso, cómo concluye un proceso legal en el que ellos están pues inmiscuidos, aparte de escucharles, pues obviamente el saber cómo concluye un proceso en el que ellos estén inmiscuidos. En el caso de las niñas, niños y adolescentes existe otra situación, si tomamos en cuenta que también se tiene que trabajar de manera interseccional los derechos humanos. No solamente estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, sino también vamos un poquito más allá de mujeres en este caso y tener en consideración pues a las niñas de 12 años en adelante, que en ocasiones cuando son víctimas de una agresión sexual, pues bueno, en ocasiones son obligadas a que tengan ese bebé, aun cuando existe, ¿no?, la norma 046 en temas de salud, que tienen derecho a poder interrumpir el embarazo, pero si la madre o padre de familia no quiere que se haga la interrupción, pues es indispensable saber que para eso está el personal de salud que tiene que garantizar este derecho, ¿no? Primero, informarle que esta persona de 12 años, esta mujer de 12 años o esta niña de 12 años pudiera interrumpir el embarazo si es que así lo desea en dado caso de una agresión sexual, o si esto va a limitar su proyecto de vida y también lo quiere llevar a cabo a raíz de que ya se despenalizó la interrupción legal del embarazo en nuestro estado. Entonces hay que darle un acompañamiento, no solo el personal de salud, sino también la Procuraduría de la Defensa del Menor, y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes, en este caso de las niñas de 12 años en adelante, menores de 18 años. Y pues bueno, también hay otro grupo que se encuentra en algunas ocasiones pues vulnerable a que sus derechos no se respeten, y en este caso serían las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y aquí vamos a tener en claro que en el caso de, igual tomando en cuenta no solamente la diversidad sexual, sino en el caso de, por ejemplo, juventudes que son de la diversidad sexual, se topan en nivel preparatoria, a nivel secundaria, a no ser reconocida su identidad. Existe, por ejemplo, en el ámbito de educación, existe un protocolo que se llama el ABC para dar atención a niñas, niños y adolescentes trans, para que uno en este ABC hace señalamientos desde el reconocimiento de su identidad, también el generar espacios seguros. Se puede de alguna manera adaptar los espacios, en este caso los baños, ¿no?, pudiendo tener una comunicación con padres y madres de familia, con la población estudiantil, siempre en pro de sus derechos, ¿no?, del respeto a sus derechos. Y también tener en consideración el que se les respete su identidad entre sus compañeros y entre los docentes. Pudiera ser en ocasiones cuando no hay un reconocimiento dentro del ámbito familiar, pues en las escuelas sí es muy complicado para los docentes, porque a lo mejor el estudiante reconoce su identidad solamente delante de ellos y no delante de sus familiares, pues llamarles por sus apellidos. Pero si ya es una identidad que está de género ya considerada por parte de madres y padres de familia, el reconocer, ¿no?, de alguna manera esta identidad social a la cual este estudiante quiere que se le llame, ¿no? Y de alguna forma es una obligación, y el cumplimiento de este instrumento también, de este protocolo que ya existe, pues es importante que se le dé difusión. En el ámbito de salud para las personas de la diversidad sexual, en el caso de las personas trans, también existe, por ejemplo, en el IMSS, ya un instrumento, un protocolo, en el cual se señala también el reconocimiento a la identidad social
y también existe un expediente clínico en el cual se debe de tener en consideración, pues desde que se le da de alta, el seguimiento que se le da, se toma en consideración su identidad social y su sexo biológico. Sabemos que si bien podemos ser unas personas trans, existen situaciones o enfermedades las cuales van a estar siempre referidas a su sexo biológico. Por eso este expediente respeta su identidad social, sin embargo en la atención médica tiene que tomarse en consideración el sexo biológico. Entonces, estas son de las maneras y de los instrumentos que el Estado, recordemos que el Estado está representado por servidores públicos. Entonces, estas instituciones, al reconocer estos instrumentos internacionales, tienen de alguna manera que aterrizar en sus instituciones protocolos y normas que den una atención adecuada a, en el caso que estábamos hablando de las personas trans, ¿no? Hablando de manera general, por el tiempo, nada más a grupos de la diversidad sexual. En el caso estábamos hablando también, lo retomé muy brevemente, de las personas migrantes. Pues bueno, hemos desafortunadamente tenido atención de seguridad pública en la cual justo en nuestro estado se ha violentado diferentes derechos, ¿no? Desde la seguridad, unas detenciones arbitrarias, y en este caso debemos de recordar que pues tenemos el caso de la señora Victoria, que era una mujer migrante, la cual de alguna manera estaba aquí bajo una protección, ¿no? Y resulta que hubo una detención arbitraria, pierde la vida bajo el uso excesivo de la fuerza en Tulum, en el municipio de Tulum. Y pues bueno, estos casos nos hacen ver cómo el personal de servicio público pues requiere demasiada capacitación para poder tener en cuenta el dar una atención especializada, sobre todo en proteger y respetar los derechos de las poblaciones pues más necesitadas, al respeto de sus derechos humanos, o que regularmente sus derechos humanos pues se pueden violentar pues con mayor facilidad. En el caso de la población migrante, si volvemos a retomar un poquito de manera interseccional también, la niñez y las adolescencias, y si hablamos del derecho a la educación, podemos encontrar que ya existen también lineamientos para que las niñas y niños puedan tener acceso a la salud, a la educación, aún sin que tengan los documentos pues personales, ¿no? Sabemos hoy día que el no contar con documentos no es un delito, el ser una persona indocumentada no es un delito. Entonces es necesario saber que a pesar de la ausencia de estos documentos, en el caso de niñas, niños y adolescentes, deben de tener acceso pues a sus derechos, ¿no? Es indispensable saber también que han habido casos, por ejemplo, de atención a mujeres que estaban embarazadas y pasan por México. En el caso de Benito Juárez, tuvimos en el Hospital General hace bastantes años atrás, más de 10 años, un caso que identificamos en Bonfil, en el cual una mujer había tenido un bebé aquí en Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez, y se le niega el nacido vivo. Entonces, podemos saber también que uno de los principios de los derechos humanos es esta interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Se tiene que garantizar cada uno de los derechos, porque si se violenta uno, en cadenita se van violentando otros. En este caso específico en el que estoy señalando que se le negó el nacido vivo a esta mujer migrante, pues bueno, ¿qué derecho se le violentó a este niño o niña después de haber nacido? Pues el derecho al reconocimiento de su existencia, el no poder acudir al registro civil, a que se haga su acta de nacimiento, un nombre, una nacionalidad, y de alguna manera posteriormente este niño, cuando ya lo encontramos en este caso en Bonfil, pues ya tenía aproximadamente 6 años. Y recordemos que hoy día el derecho a la educación pues inicia desde el preescolar. Entonces este niño no había tenido acceso a la educación inicial, ya se encontraba con 6 años y pues no tuvo acceso a esta acta de nacimiento. Nosotros, como somos un área que también tiene la Comisión de Derechos Humanos de Capacitación, pues dimos visto, llevamos los datos, porque estábamos en un recorrido en Bonfil, recabamos los datos, se los presentamos a nuestros compañeros los visitadores y se le dio un seguimiento para que esta persona pudiera tener acceso a esta acta de nacimiento y todo el acompañamiento necesario para poder cumplir con los requisitos necesarios, ¿no? Y no solamente era pues un hijo, sino que ya tenía 2 hijos esta mujer,
ella todavía no contaba con documentos. Justo venía del sureste pues de nuestro continente, y por eso no tenía estos documentos, ¿no? Entonces es indispensable entender que también se le da un acompañamiento para poderle acceder a estos documentos personales que ella también debería de tener para poder hacer los trámites necesarios. Y pues bueno, esas son una de las situaciones que podemos identificar en población migrante. Retomando un poquito, en el caso de las mujeres migrantes, pues bueno, sabemos que existe la Convención de Belén do Pará y también existe la Convención de la CEDAW, en la cual estamos obligados para empezar, uno, prevenir tal vez y erradicar la violencia hacia las mujeres, y en el segundo instrumento, la discriminación hacia las mujeres. En el caso de las mujeres migrantes, como sabemos, parte de las, pues desafortunadamente, de las violencias que viven cuando están cruzando por nuestro país en las fronteras, pues obviamente puede ser una agresión sexual. Aquí lo que es indispensable entender que aunque estas mujeres no tengan documentos, deben de tener acceso a la salud. En el caso de haber sido agredidas sexualmente en su trayecto de paso hacia nuestro país, acceder a un centro de salud, a un hospital general o a las instancias públicas como puede ser el IMSS o el ISSSTE. Si fueron agredidas sexualmente, pues bueno, retrovirales, pastillas de al día siguiente, una atención médica en dado caso de alguna lesión, y obviamente en dado caso de que existe un embarazo por haber sido una agresión sexual, pues si así lo desea esta mujer migrante, entonces pudiera ser la interrupción del embarazo. Esos son uno de los ejemplos que también tenemos para poder, cuando damos capacitación a servidores públicos, de la información que se les brinda en el caso de personas que requieren de alguna atención prioritaria, ¿no? Es indispensable saber que otro colectivo que puede ser más vulnerable a que sus derechos se le violenten, pues son las mujeres que se dedican al trabajo sexual. En ocasiones ellas son agredidas, muchas veces tenemos pues el prejuicio, la idea de que si se ejerce esta actividad, pues bueno, ellas a lo mejor no pudieran ser pues violentadas. Sin embargo, esta actividad lleva a un acuerdo verbal posiblemente en el cual se establecen ciertas actividades y otras no. Y si esta mujer es obligada a hacer actividades sexuales que ella no había establecido, pues puede existir una agresión sexual. Y aquí va a depender entonces de alguna fiscalía para darle acceso a la justicia, a que pueda denunciar en caso de haber sido agredida, ¿no? Y quitarnos este prejuicio de que a lo mejor una mujer que se dedica a la actividad sexual remunerada, pues no pudiera ser violentada. Otro de los grupos que también puede ser violentado en sus derechos con mayor frecuencia, pues bueno, son las mujeres que se dedican al trabajo de los hogares y de alguna manera tampoco llegan a tener pues bueno, oportunidad del descanso, oportunidad de un sueldo digno, y muchas veces cuando son mujeres, por ejemplo, que se dedican al trabajo del hogar, pues bueno, llegan a ser personas que son víctimas a lo mejor de trata, porque en ocasiones vienen de pueblos y comunidades indígenas. Volvemos otra vez al tema de la intersección. No solamente estaríamos hablando de mujeres que se dedican al trabajo del hogar, sino posiblemente personas de pueblos y comunidades indígenas que son captadas desde sus comunidades, muchas veces menores de edad, llevadas hacia la ciudad, no sé, puede ser Cancún, ¿no? Por ejemplo, y trabajar en alguna casa sin un sueldo establecido, sin días de descanso, sin poder tener vacaciones, y de alguna manera es indispensable pues darle también acceso a esta información de prevención de trata, ¿no? Estos temas tenemos varios, diversos. Nosotros lo que hacemos es poder impartirlos con la población en general. Si en dado caso surgen algunos hechos específicos en estos grupos que acabamos de mencionar que son prioritarios, pues bueno, se pueden acercar a la Comisión de Derechos Humanos. Aquí en Benito Juárez estamos ubicados en la avenida Cobá, justamente a un costado de Plaza Hollywood, y estamos ahí para servirles de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y de ahí podemos recibir quejas específicamente señalando a servidores públicos, pero también damos seguimiento a asesorías. En dado caso de cualquier derecho que le sea violentado,
si no es por un servidor público, sabemos que pudieran acarrear algún delito, pero se les puede asesorar para que acudan a las instancias correspondientes y pues de alguna manera tener la atención y el servicio adecuado a la situación que estén viviendo. Y bueno, pues todas las actividades que hacemos, como es esta plática, pues son totalmente gratuitos. La orientación legal que brindan los abogados o las compañeras que son también visitadoras, cabe señalar que son totalmente gratuitos. Otra área que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, pues está enfocada a dar atención a denuncias sobre tratos crueles e inhumanos, en este caso en los centros penitenciarios, que es otro grupo prioritario, las personas privadas de su libertad. En dado caso de que sean familiares de personas privadas de su libertad y pues están siendo violentadas sus familiares dentro del centro penitenciario, también pueden acudir a la comisión y pedir la asesoría o el acompañamiento necesario para cualquier situación que estén viviendo, ya sea que sea falta de atención médica o en su caso algún tipo de violencia específica que estén viviendo en este centro, pues también se les puede dar la atención. Por mi parte sería todo, no me queda más que agradecer este espacio que se nos brinda en esta pues feria del libro que regularmente nos invitan, y la verdad es que estamos muy contentos de poder colaborar y poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jessy Guerrero esta participación y pues siempre es bien importante esta información que nos brindan realmente, porque hay una cantidad de desinformación o mitos o lo que puede ser un mal uso de las informaciones y de las gestiones para poder atender y para poder resolver muchas situaciones sociales. Entonces, qué bueno que podamos contar con ustedes. Muchas gracias, Jessy. Y pues seguimos invitándolos a que nos acompañen en la Feria Internacional del Libro de Cancún. Gracias. ¿Me corta?